Hola, vamos a empezar explicándoles los ejercicios de la guía asignada para esta semana. Primero tenemos que determinar el valor de A. Vemos que A es un cateto y tenemos el otro cateto y la hipotenusa, por lo tanto podemos usar teorema de Pitágoras. Recordemos que cuando necesitamos un cateto simplemente es hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Eso nos da 3125. Pero recuerden que el cateto acá está al cuadrado. Para determinar el valor del cateto nada más sacamos la raíz cuadrada y nos da o 25 raíz de 5 o en decimal un valor aproximado de 55,90. Vamos a pasar al valor de B y C. Ahí tenemos B y C, tenemos un ángulo de 60. B es cateto, C es hipotenusa y 4 es otro cateto. Si vemos acá, B es un cateto opuesto a 60. ¿Por qué? Porque es el cateto que queda enfrente. Entonces recordemos que el cateto que queda enfrente es opuesto al ángulo. Entonces primero cateto opuesto, que es B, y cateto adyacente, que es 4, y opuesto entre adyacentes se define como tangente, en este caso de 60 grados. B sobre 4 es tangente de 60 grados, por lo tanto B sería 4 por tangente de 60, y el valor de B es 69,928, que redondeándolo por el tercer dígito 0,8 lo redondeamos aproximadamente a 693. Luego tenemos 4, que es el cateto adyacente, y C, que es la hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa se define como coseno. Como en este caso la incógnita está en el denominador, coseno pasa a dividir, y 4 dividido por coseno de 60 vamos a obtener 8. Ahí ya tendríamos el valor tanto de B como de C. Tenemos la tercera figura, tenemos B y C, y tenemos la hipotenusa, que es 7. B y C son catetos. Podemos ver que B es el cateto opuesto a 50 porque es el cateto que queda frente a 50. Entonces B, cateto opuesto entre hipotenusa, que es 7, va a ser como seno, ¿verdad? Recuerden que la razón trigonométrica cateto opuesto entre hipotenusa se define como seno. En este caso, como la incógnita está en el numerador, pasamos a multiplicar 7, y 7 por seno de 50 nos da aproximadamente 5,36. Para el valor de C tenemos que C es el cateto adyacente a 50 grados y es la hipotenusa. Eso se define como coseno. Al estar la incógnita en el numerador, o sea arriba, 7 pasa a multiplicar, y 7 por coseno de 50 aproximadamente 4,499, pero como es 49,9, recordemos que redondeamos a 4,50. Ahí ya tendríamos el valor de los catetos B y C. Luego tenemos un problema que dice que desde la cúspide de una torre de 30 metros de altura, podemos ver la torre de 30 metros de altura, se observa con un ángulo de depresión de 29 un objeto ubicado en el mismo plano horizontal de la base de la torre. En este caso el objeto sería el tesoro. ¿A qué distancia aproximada se encuentra el objeto de la base de la torre? Tenemos la altura, que es 30, y la base, que es X, ¿verdad? La distancia a la base de la torre. Recordemos que el ángulo de depresión es lo mismo que el ángulo de elevación porque son ángulos entre paralelas, por lo tanto miden igual. Entonces vamos a tener que 30 es el cateto opuesto a 29 grados y X es el cateto adyacente. Por lo tanto, 30 sobre X se define como tangente del ángulo 29. En este caso la incógnita está en el denominador o abajo. Entonces tangente de 29 pasa a dividir. 30 dividido por tangente de 29 aproximadamente nos da 54,12. Por lo tanto, podríamos decir que el objeto está aproximadamente a 54,12 metros de la base de la torre. Muchas gracias, saludos y feliz semana.